Hola, estamos grabando la clase correspondiente a la primera del ciclo escolar de la licenciatura en gerontología de los martes generación 20A en el edificio de Tlalpan, correspondiente de las 19:40 a las 22 horas. El tema a tratar es la biología del envejecimiento. Un tema importante, interesante, necesario, universal, como es el mismo envejecimiento. Este soy yo. Soy Jorge Alejandro Solano Ponce, médico general del Politécnico, especialista en medicina familiar por el Seguro Social, tanatólogo por diplomados en el Instituto Mexicano de Tanatología, diplomado en tanatología en el ISSSTE avalado por la UNAM, diplomado en tanatología en el IMPO, terapia de duelo, y otro de tanatología en el IMPO, diplomado en hipnosis ericksoniana en el IMPO también, y un diplomado de la DIDIES. DIDIES es un diplomado de investigación en docencia e investigación en salud, por ser médico, haber llevado una jefatura. Diplomado en pedagogía también en la FE Zaragoza, porque fui ayudante de profesor B en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza durante 19 años. Ahí me invitaron a tomar ese diplomado y lo tomé y valió la pena. Me considero profesor de curso de interpretación de electrocardiogramas para médico familiar. Yo otorgo ese curso porque en todas las unidades de medicina familiar y clínicas de medicina familiar, tanto del ISSSTE como del Seguro, ya existen electrocardiógrafos. Entonces ahí pues es necesario que el médico familiar sepa interpretarlos. Él es el que los pide. Entonces ha valido la pena dar ese curso. Fui jefe de departamento clínico durante 10 años en el Seguro Social. Realicé una maestría en educación en La Salle. Realicé una maestría en tanatología en el IMPO. Era estudiante de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ya concluí todas las materias. Nada más que en la actualidad, por el proceso administrativo que se está llevando a cabo, más bien la detención del proceso administrativo por lo sucedido en el 19 de septiembre, detuve mis trámites y concluyo con una maestría en hipnosis ericksoniana en el Centro Ericksoniano de México. Pues como toda materia tenemos que evaluar, y en este caso la calificación se divide en 4 parámetros: un 50% el examen, un 30% la asistencia, que eso lo vamos a valorar porque la situación de como estamos actualmente pues queda en tela de juicio, pero vamos a llegar a un acuerdo para poder valorar ese 30%. 10% de participación y 10% de tareas. Esta de participación y tareas, al final de esta presentación de este día doy mi número de email para que me las manden. Ahí con las características que les pongo para que yo las pueda evaluar y comenzar a, pues desgraciadamente, a calificar. Tengo del lado derecho un ser pensante, bueno, un ser humano pensante. Ese pensamiento se realiza con el cerebro que todos tenemos y que muchas veces no utilizamos de manera adecuada. En la situación de filosofía, a mí me llama la atención que en filosofía nos mencionaban que una de las finalidades de la filosofía es realizar preguntas, aunque no encontremos las respuestas. La finalidad, entiendo yo, que de realizar preguntas es el de pensar, el de razonar, el de asimilar, el de fundamentar las preguntas. Y muchas veces haciendo la pregunta o las preguntas nos sentimos diferentes, nos sentimos bien, mejoramos en nuestra situación personal, de comportamiento, de emociones, de sentimientos. Y hay ocasiones que planteamos también una pregunta y en la misma pregunta va la respuesta. Entonces aquí la idea es que hagamos preguntas de todo lo que planteamos.
Es más, yo les recomiendo hacer preguntas de la vida de cada quien. ¿Cómo va mi vida? ¿Voy bien o voy mal? El tiempo se va rápido. Bueno, se va. Algunos consideramos que es rápido, otros consideramos que no. Entonces, va a depender de cada quien, de la vida que lleve. Pero de que pasa, pasa. Avanza, avanza. Y que muchas ocasiones no vivimos plenamente por no haber pensado en nuestro proyecto de vida, es cierto. ¿A qué le llamo proyecto de vida? A que no los veo, no sé cómo sean, si sean jóvenes o no. Pero si son jóvenes, les digo, hagan un proyecto de vida a 20 años. ¿Dónde quieren estar? En 5 parámetros. El primero de ellos es el de salud o físico. ¿Cómo quiero estar físicamente, incluyendo la salud? 2, espiritual. Aunque sea ateo, aunque seas ateo, tienes una conexión con el universo, con la energía suprema. Entonces, ¿cómo quieres estar en ese aspecto espiritual en 20 años? El económico, ¿dónde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? ¿Cómo quieres estar? El profesional, ¿qué quieres de tu vida profesional? De tu aprendizaje, de tu enseñanza, de tu manera de ser. Y el último, el familiar. Quiero estar solo, quiero estar acompañado, ¿con quién? ¿Con cuántos? No sé. Pero antes de hacerlo a 20 años, es hacerlo a 5 años, a 10 años y a 20 años. Y de esta manera cada día estar viendo la evolución de tu vida. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿O vuelves a comenzar? ¿O no te parece o no te satisface ese camino y tomas otro? Se vale cambiar. A los que ya son adultos, no mayores, pero adultos, bueno, a lo mejor decimos, haz esta programación de vida a 10 años, a 5 y a 3. Porque a los que pasamos de 60 años, les digo, hay que hacerla máximo a 5 años, a 3 y a 2. Más vale prevenir que lamentar. O que andar volando sin los pies en la tierra. Entonces ya depende de cada quien ajustarse a este consejo, recomendación que les doy, para vivir plenamente. Si reflexionamos un poco, ahora el 19 de septiembre hubo personas que a lo mejor tenían planes a determinado tiempo, ya no pueden realizarlos. O a lo mejor personas que ni planes tenían, que vivían al día, no sé, desconozco. Pero lo interesante es vivir plenamente el hoy y el ahora, cada momento, cada día, cada instante. Para si en algún momento no pensado, que nunca lo pensamos, el de ya no estar, tengamos la suficiente convicción de haber vivido total y plenamente cada momento. Sale, continuamos con el tema. Bueno, en presencial se prohíbe la utilización de celulares, no pasa nada. Bueno, esperemos que no pase nada en 1, 2, 3 horas que estemos presentes en el aula. En este momento pues tienen la ventaja de sí utilizarlo. Y aquí yo comento que hay más agresión hacia los estudiantes, hacia los jóvenes, porque según reglamentos menciona que 2 retardos hacen una falta. El inicio de la clase tiene que ser puntual con la cantidad de personas que haya. Y les recomiendo evitar la abolición. Investiguen qué es abolición. Y los felicito porque el ser humano, así como es pensante, decían los griegos que la diferencia entre el ser humano y el animal, que no le llamaban animal, le llamaban bestias, era la capacidad de pensar, de razonar. Entonces, todos los que están aquí tomando clases, felicidades, porque siguen activos. Algunos trabajan y tienen que estudiar, otros no, pero de todas maneras el esfuerzo de estudiar es encomiable. Entonces, felicidades a todos los que están presentes. A manera de reflexión, todos nacimos con alas, pero es nuestra tarea aprender a volar. ¿Cómo ven? Reflexiónenlo. Aquí, en base al razonamiento, al pensamiento que yo les recomiendo que hagamos más plenamente, más encaminado, más en un camino determinado, es también aprender a sentir. Cuando estamos presenciales, les paso diapositivas de paisajes, de personas, de objetos X.
con la finalidad de que ustedes, antes decía la diferencia entre mirar y ver, pero son sinónimos en algunos diccionarios. Entonces yo les digo ahora, vean, miren, observen. La cosa es que sientan con lo que están viendo, se den cuenta qué están sintiendo al estar viendo eso que les estoy presentando. La idea es ver más allá de la pura presentación, el sentir. Otros dirían es ver más allá de tus narices. Entonces es interesante y es importante para la vida, porque de esa manera aprovechamos cada momento, con nosotros mismos y con los demás. Y si nos metimos en la profesión de ser servidores, de ayudar a alguien más, con más razón, porque muchas veces la persona, en el caso de ustedes que van para gerontología, tienen que darse cuenta de lo que el paciente les está diciendo con su lenguaje corporal, porque muchas veces decimos algo, hablamos algo, y lo que sentimos es total y completamente diferente. Entonces es la manera también de enseñarles, de que aprendan. Esperemos que haya las clases presenciales para tomar en cuenta esto que les estoy comentando. Pongo un ser pensante griego, generalmente esa actitud, esa postura es griega. Volvemos a lo mismo, para pensar, para meditar, para reflexionar, para criticar, para problematizar lo que estamos viviendo, oyendo, viendo, conociendo. Es importante, pero a la vez yo considero que no debemos de olvidarnos de nuestras raíces mexicas y tomar en cuenta a los seres de conocimiento, a los que ven en la oscuridad, que algunos les llaman chamanes, que no son brujos, unos los consideran brujos, unos los consideran hechiceros, de tendencias negativas. No, por lo menos los que yo conozco son de tendencia de luz, tendencias positivas, tendencias de bienestar, de ayudar a los demás. Ellos tienen un amplio conocimiento de la naturaleza, de la flora y de la fauna. Por eso tienen capacidades para actuar, ¿por qué no como curanderos? Para actuar, ¿por qué no como terapeutas? Para actuar ¿por qué no como consejeros? Y existen todavía, yo conozco este personaje, es una foto que tomamos en el Teposteco, estaba completamente nublado y él se subió ahí para agradecer el permiso que nos dieron, la naturaleza, de subir. Ya veremos más adelante si nos da tiempo en clases, que creo que van a ser pocas con ustedes, son 5 nada más, pero tomaremos un tiempo para hablar acerca de estas tendencias que son de energía, de compartir la naturaleza, la tierra, el sol, el aire, la fauna, la flora. Y de ahí mismo, de nuestras tradiciones mexicas, saco del náhuatl este saludo que se pronuncia como se lee, Tucari Temay. Tucari Temay, que significa ten buenos días, ten un buen día, bonito, agradable, único para ti en este momento. Entonces avanzamos en el tema. Les doy la bibliografía que se recomienda para este tema. Uno es La vida plena en la vejez, y se la encuentran en cualquier librería. Hay todavía, es de Asili, Nélida Asili, del editorial Pax de 2004. No es caro. Está La psicología de la vejez, de Carmen Triado, del editorial Alianza, del 2006. Y también encontramos La gerontología y salud, de Buendía, José Buendía, de la Biblioteca Nueva. Ese sí no lo encontré, en el 97. Pero con uno que tengan, y más ustedes que van de gerontólogos, híjole, bueno, no quiero abusar, pero yo sería de la idea que tuvieran inclusive los 3 libros, mínimo 2, para que consulten y aprendan, aprender con H intermedia, que hagan suyo ese conocimiento que deben de tener para poderlo aplicar en la gente de la tercera y más avanzada edad. Y entrando de plano al tema, se nos dice que no es fácil dar una definición sobre qué es el envejecimiento, aunque todos, de manera intuitiva, lo observamos a nuestro alrededor o en nosotros mismos y lo conocemos.
San Agustín decía, cuando le preguntaban acerca del tiempo y del espacio y de algunas otras cuestiones, él decía, si no me lo preguntan, yo lo conozco, yo lo sé, pero si me lo preguntan no sé cómo explicarlo, es como si no lo conociera. Igual, el envejecimiento, los que ya estamos sintiendo ingresar al envejecimiento, les aseguro que yo me siento como siempre, o sea, siendo adolescente para acá, interiormente, pero exteriormente mi cuerpo dice otra cosa. Y de ahí vamos a ver la vejez cronológica y la vejez biológica, que a veces hay mucha diferencia. Adelantando un poco, la vejez cronológica es el tiempo que llevamos cuantificado desde que nacimos. Y la vejez biológica es cómo nos vemos. Hay personas que se dicen, este es tragaños, se ve chamaquito, o por él no pasan los años. Y ya vemos algunos que dicen, ah caray, este ojalá y que llegue a la edad que representa. Pero en fin. Y en general el envejecimiento se ha definido como un proceso de deterioro, o sea, de desgaste, donde se suman todos los cambios que se dan con el tiempo en un organismo. Todos los cambios que se dan con el tiempo en un organismo. Por eso les digo, el tiempo pasa. Hay otro dicho por ahí que dice, no, el tiempo en ti no pasa, en ti se queda. O sea, se quede o pase, el tiempo avanza. Y avanzamos nosotros en nuestra evolución. Y esto conduce a alteraciones funcionales. Eso lo vemos lo vamos a ver en el tema. Que la vejez no es sinónimo de enfermedad, pero sí de limitaciones. Y a veces bien importantes esas limitaciones. Y toda esta alteración de las funciones nos conduce a la muerte. Entonces todos esos cambios conducen a alteraciones funcionales que finalmente van a conducir a la muerte. De ahí que yo les comento la programación de vida, un plan de vida, un sentido de vida real y pleno. Porque si estamos creídos como nos enseñaban, creo que en la secundaria, en la primaria, no recuerdo, que decían, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, estamos fritos. Entonces yo diría, el ser humano nace, va creciendo, formándose, teniendo una personalidad. Se desarrolla, puede ser, y tiene bases para fundamentar una familia. Crece más en profesión, en economía, en salud, en familia, en espiritualidad. Y una vez culminado su desarrollo, muere. La evolución natural. O sea, puede pasar un accidente como era el 19, bueno, nos morimos antes. Pero bueno, la tendencia es esa, el camino a seguir es ese que les estoy comentando. Dijera algún maestro medio severo en mi época de estudiante, que siempre nos decía, tómenlo o déjenlo, es decisión propia. Y estos cambios se dan en la morfología, en la psicología, en lo funcional, en lo bioquímico, necesariamente. Morfológico, habemos algunos ya de cierta edad que teníamos copete, ya no lo tenemos. Teníamos un abdomen no de lavadero, pero bueno, más o menos decente, y ahora ya no. En el psicológico, a veces tendemos a la depresión. Una gente adulta de la tercera edad que se ha jubilado y que su vida era el trabajo, al jubilarse entran en depresión. Aquellas personas ya grandes que llegan a la etapa de nido vacío porque todas sus gentes se fueron ya, entran en depresión. A veces funcional, híjole, no se diga del aparato musculoesquelético. Todos los cambios en articulaciones, huesos y músculos nos hacen ser limitados, funcionalmente hablando. Y eso para hablar de un sistema, pero podemos hablar del respiratorio, del corazón, del digestivo, del endocrino, del neurológico, que en el paciente adulto con tendencia al Alzheimer se diagnostica en una tomografía y se ve cómo el cerebro se hace más pequeño, se va atrofiando, se menciona,
Y es de ahí que las personas adultas a veces no coordinan, a veces no recuerdan, a veces cambian de carácter. Alguien dice se vuelven niños nuevamente, o muy enojones. Y eso los gerontólogos tienen que entenderlo, y tienen que saberlo, y tienen que diagnosticarlo, y tienen que tratarlo. Y el bioquímico pues tenemos tendencia a que incremente el azúcar, tenemos tendencia a que disminuyan los jugos gástricos, tenemos tendencia a que falle la tiroides, con la secreción hormonal, claro. Y así, y entonces llega el momento en que se limita nuestra actividad. Y es una pérdida progresiva en el tiempo vivido de la capacidad de adaptación y la capacidad de reserva del organismo. ¿A qué se refiere esto? El ser humano se adapta para vivir donde deba de vivir. Si pasamos de la niñez a la adolescencia, nos adaptamos. De la adolescencia al ser adulto o prepúber o puber, también nos adaptamos. Si cambiamos de casa, nos adaptamos. Si cambiamos de escuela, nos adaptamos. Que no sean muchos cambios porque entramos en depresión, pero bueno, dentro de lo normal podemos cambiar y nos adaptamos. Y si sentimos que es para mejorar, nos alegramos porque sabemos que tenemos una vida por delante. Pero ya de cierta edad, un cambio. Hay ocasiones en que tienen una casa y los cambian a un departamento. Y a veces de un departamento los cambian a un lugar más pequeño. Y entonces dicen, caray, como que voy en retroceso. Y físicamente uno se observa y pues realmente voy en retroceso. ¿Y hacia dónde voy? Pues a donde tenemos que llegar todos. Donde tanatológicamente preguntamos, bueno, yo llego a preguntar, ¿quién es el que se va a morir? ¿Quién se va a morir? Y todos comienzan así como diciendo, yo no. Pues se va a morir el que está vivo, necesariamente, por ley de vida y ley de muerte. ¿En qué momento, en qué lugar y de qué manera? Eso sí, quién sabe. Pero todo el ser vivo va a morir tan. Y entonces no sé si sea triste, chance con depresión, el ver que uno se va acercando más y más a esa rayita que limita la vida de la muerte. Alguien decía que todos tenemos un hilo de plata que sale del ombligo y dice que nos mantiene en vida. Cuando se corta ese hilo, fallecemos. Entonces estamos viendo que se acerca la tijera o la navaja a ese hilo de plata. Pero bueno, es parte de la vida y tenemos que, como vamos a ver en el tema, cambios que tenemos al avanzar el tiempo, la edad, al irnos consumiendo, qué palabra, bueno, y tenemos que aprender nuevas cosas, porque las que sabíamos ya no nos sirven probablemente en ese estado. Y todos esos cambios nos hacen vulnerables ante situaciones de estrés, y finalmente la muerte. Vamos a ver que ante los cambios hacia la vejez de una persona, muchas veces es mal vista en la sociedad. Se le hace a un lado, se le menosprecia, se le señala, se le recrimina. Se le recrimina en el sentido cuando no pueden comer bien y se le caen los alimentos que dirigen con la cuchara a la boca. Cuando tiran un vaso porque se mueven de manera ya no coordinada completamente. Cuando no tienen control de esfínteres. El que no sepa qué es un esfínter o control de esfínteres es el poder aguantarse para hacer pipí y popó o pipí y popó hasta llegar al baño. Y hay ocasiones que donde se encuentran ahí se relaja el esfínter y tienen la salida de líquido o del excremento. Entonces son más señalados todavía. Y más aún en algunos casos cuando tienen secuelas de alguna enfermedad como una embolia, que no pueden mover la mitad de su cuerpo, que no se valen por sí mismos, que no pueden comer, que no pueden ir al baño, no pueden asearse, no pueden vestirse, no pueden hacer nada. Entonces son más señalados y representan una carga para la persona que queda o que los cuida. De hecho, hay por ahí un tallercito que se llama Cuidando a los que cuidan, porque muchas veces el que cuida a veces se enferma más que al que está cuidando.
Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo durante el curso. Y se define la vejez como una etapa de la vida y posteriormente como un proceso de daño, de deterioro, por suma de déficit con el paso de los años. Entonces, pues yo estoy de acuerdo con las dos menciones. Una etapa de la vida, pues comenzamos con la etapa de recién nacido y así sucesivamente hasta llegar a la vejez. Son etapas que tenemos que evolucionar cuando alcanzamos a llegar. Y es un proceso necesariamente, así como de pasar de cigoto o huevo, se llega al proceso para desarrollar un embrión, luego un feto y luego un recién nacido, pues también es un proceso. Es un juego de palabras de las gentes que no saben qué hacer. Y entonces hay un deterioro en el envejecimiento de los procesos fisiológicos necesarios para mantener constante el medio interno. Quien no lo sepa, tenemos un medio interno que es dentro de nuestro cuerpo, limitado por la piel, con funciones específicas de órganos, de aparatos, sistemas, que guardan un equilibrio en sí mismo. Glucosa de 100, bueno 110, bueno 120, todavía es adecuado. Colesterol abajo de 200, bueno 200, 210, les damos oportunidad. Triglicéridos 150, más abajito, bueno, por ahí va. Y así, los parámetros de las sustancias que tenemos dentro de nuestro organismo que sirven para funcionar fisiológico, o sea, es fisiológico. ¿Qué más? Tono muscular, articulaciones, digestión, qué barbaridad. Entonces todo se mantiene dentro de un parámetro de normalidad, de funcionamiento normal en nuestro medio interno. Guardar ese equilibrio en el medio interno se le conoce como homeostasis, con H inicial. Ahorita lo vamos a ver. Homeostasis, que es el equilibrio de ese medio interno. Casi traducido por salud. Entonces, esto es esos procesos fisiológicos necesarios para mantener constante ese medio interno en cada ser humano. La muerte es el final de ese proceso que no permite mantener este equilibrio que se llama homeostasis. Entonces comenzamos a tener alteraciones, comenzamos a tener glucosas de 300, 400, 500, colesterol de 300, triglicéridos de 1000, falla renal por alteraciones por alteración del riñón, se incrementa la creatinina, la urea, etcétera. Y esto va dañando. Si se altera el riñón, se altera la presión. Se altera la presión, se afecta el corazón. Se afecta el corazón, se afectan los pulmones. Y así sucesivamente. Dependiendo del aparato o sistema que hablemos, hay consecuencias. Entonces se rompe la homeostasis y la persona puede fallecer. En la vejez, necesariamente los cambios que se presentan por el paso de vida, del tiempo en la vida, conduce a perder esa homeostasis. Lo que mencionábamos, ¿qué le da biológica y qué le da cronológica? La edad cronológica es desde que uno nace hasta el momento en que está. Tengo tantos años, perfecto. Y la biológica es el estado que corresponde a la función de nuestros órganos comparados con patrones estándar para esa edad. Entonces decir, si tienes 65 años debes ser capaz de hacer esto y esto. No lo haces, entonces avanzaste en tu edad biológica, o si estás más viejo, en otras palabras. Y es ahí donde les comento que hay gentes que dicen, este es tragaños, porque se ve, por él no pasan los años, se ve joven. Y les digo que habemos otros que dicen, ojalá y que llegue a la edad que representa. Ya te ves como de 90 y tantos años y apenas tienes 70, entonces ya te adelantaste 20. ¿A qué se debe? Es lo que vamos a ver en estos temas, las causas de envejecimiento. Y se ven esos cambios, que alguien se ve más joven, alguien se ve más grande, a la misma edad cronológica. Entonces, eso hace pensar, lógicamente, que el envejecimiento no es el mismo para todos. ¿Por qué? Si estamos en la misma sociedad, en el mismo ambiente, vamos a ver por qué.
Hay distinto ritmo en unos que otros. Les digo que unos se ven jóvenes y otros ya nos vemos muy, muy acabados. Y se ha encontrado, y es una realidad médicamente hablando, que cada uno de nuestros tejidos, órganos y sistemas envejecen a ritmo diferente en cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿qué envejece rápido? Híjole, si estuviéramos presenciales sería un buen momento para una lluvia de ideas aportadas por ustedes, pero bueno, es ¿qué órganos envejecen más rápido que otros? Osteomuscular, sobre todo en aquellas mujercitas obesas, sedentarias. Se acaba en el cartílago de las rodillas y envejece esa articulación. Antes que eso, los ovarios dejan de producir óvulos, dejan de producir estrógenos y entran en una fase de desgaste funcional que se llama, bueno, yo me tengo que contestar, yo me pregunto y yo me contesto, menopausia. Antes de la menopausia, el síndrome climatérico, que es la sintomatología que precede a la menopausia. Y entonces, por ese cambio funcional de deficiencia de estrógenos, comienza a haber también cambios estructurales funcionales en otros órganos y sistemas de esa mujer. A partir del cerebro, si no ejercitamos el cerebro con actividad cerebral interesante e importante como el pensamiento y el razonamiento, caemos en atrofia. Y son esas personas que se la pasan viendo novelas, que en su vida leen un libro. Bueno, ahorita ya con las computadoras no lo leemos tanto, pero bueno, pero sí leemos, relacionamos, analizamos, reflexionamos, memorizamos. Y eso es gimnasia cerebral. Y hay otra serie de actividades que más adelante vamos a ver para que se les pueda recomendar a las personas de edad avanzada. Entonces, dependiendo la actividad que uno tenga, dicen, lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Depende como fuimos en otras edades previas, vamos a hacer en la edad que sigue. Y pues no se ha encontrado con qué medir a qué velocidad vamos a envejecer. Los geriatras no lo hacen. Más bien los gerontólogos, perdón. El geriatra es el que ve las enfermedades. Sí sabían esa diferencia, ¿verdad? Entre gerontología y geriatría. Gerontología es aquella persona que estudia la etapa del envejecimiento en el ser humano. Y el geriatra es el que ve las enfermedades que se agregan al envejecimiento en el ser humano. Entonces no hay un índice que nos diga, tú estás viejo a partir de hoy, porque alguien puede tener 60 años, como vamos a ver, que en los países tercermundistas, la tercera edad inicia a los 60 años. Y en los países del primer mundo, inicia a los 65 años. Hasta con esa teníamos que cargar nosotros. Pero bueno, dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Y yo contesto, aquí nos tocó vivir, pero aquí estamos aceptando vivir. Nadie nos tiene a la fuerza. Que es otro tema de filosofía, para filosofar. Me faltó comentarles al inicio que mi tendencia es, dentro de la filosofía, es como decía Sócrates a sus alumnos, yo los voy a enseñar a filosofar, no les voy a enseñar filosofía. ¿Qué significa esto? Que no les vamos a enseñar, bueno, definiciones, conceptos, párrafos, no, simplemente a pensar, que ya lo sabemos, pero a veces no lo hacemos, o a veces lo hacemos al ahí se va. Entonces hay que hacerlo de manera sistemática para aprender un algo, para captar, como les digo, ver más allá. ¿Qué sientes con lo que estás viendo? ¿Qué te despierta? ¿Qué te llama la atención? No nada más lo que estás viendo. Hay veces que pongo un paisaje de mar, una palmera y la luna. Digo, ¿qué ven ahí? La luna y el mar y una palmera. Ay, o sea, ok, a veces no hago bien la pregunta. Es, ¿qué les hace sentir eso que están viendo? Y entonces alguien dice, coraje. Ah, caray, ¿por qué coraje? Porque no estoy ahí. Bueno, puede ser.
otros dicen tranquilidad, otros dicen paz, otros dicen me recuerda mis deudas cuando fui la última vez y que me drogué y así. Entonces eso es lo interesante. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Y esto es de inicio, pero practicándolo cotidianamente tenemos un conocimiento, o sea, un aprendizaje. Y se sabe que la persona que aprende algo cambia su actitud, cambia su comportamiento, cambia su manera de ser. Por eso hay que tener un conocimiento. Alguien dice que el envejecer comienza en el instante que nacimos. En tanatología dicen, nacimos y comenzamos a morir. O sea que, bueno, en México estamos educados de manera negativa, hacia lo negativo. Tienes que hacer bien esto, si no te castigo. Si haces bien esto, te premio. Y entonces no lo hacemos porque yo lo quiera hacer, porque me convenga a mí, porque me llene de satisfacción, sino porque o voy a recibir un castigo o voy a recibir un premio. Igual, naces para envejecer. Uy, pues ya te estás yendo al otro lado, como bipolar. No, naces para vivir. Y quién sabe tengas oportunidad de envejecer. Si no sabemos la definición de envejecer, hay teorías nada más. Y les digo, a los 60 años en países tercermundistas, a los 65 en países del primer mundo. Entonces, caramba, todavía no cumple un año, ya le están echando ¿cómo le llaman? No el hechizo, sino la maldición. Vas a envejecer. Y naciste para morir. O sea, no sé. Bueno, sí lo escucho, pero no estoy de acuerdo. Uno nace para ser un algo, un alguien. Tiene una misión de vida para realizarla. A lo mejor muchos de aquí de ustedes que van a gerontología, su misión de vida es ayudar a los viejitos, que cada vez sabemos más cada momento. Entonces su tarea es harto grande. Y el envejecimiento no es repentino, es progresivo y gradual. Yo siento que todas las enfermedades son progresivas y graduales. Porque, por ejemplo, cuando a alguien le da un infarto, es porque ya traía problemas que se han ido acumulando y llega la gota que derrama el vaso y se manifiesta. Un infarto, el ser diabético igual, obesos, comelones, de carbohidratos, hipertensos igual, llenos de estrés, personalidad tipo A, que se predispone al infarto. ¿Qué más? Y así sucesivamente, que algo sea de manera repentina, pudiera ser un defecto congénito en la circulación cerebral, que produce un aneurisma, y ya trae el defecto, y teóricamente se ve sana la persona, y tiene un suceso importante, estresante, que condiciona que incremente la presión arterial. Ese aneurisma no soporta la presión arterial alta y se rompe y la persona fallece. Puede ser. Personas con alteraciones congénitas cardíacas, puede ser también. Pero todo se va manifestando. Antes, cuando había polio, esa sí era de momento. Llegaba la infección, postraba a la persona en cama y quedaba paralítica, híjole. Pero generalmente todo tiene avisos, y es en base a lo que nos estamos cuidando, o más bien viviendo. Y es una expresión de la totalidad del organismo, porque todo envejece, y ya vimos, es diferente en cada persona, y puede comenzar en cualquier órgano o sistema y afectar de allí a la totalidad. Algo que envejezca y que afecte a la totalidad, ¿qué puede ser? El cerebro principalmente. Porque hay riñones que siguen funcionando perfecta y totalmente bien a pesar de los años. Mi padre es un ejemplo de ello, tiene como 93 o 94 años y él está sano de riñón, de corazón y de pulmones, del cerebro igual. El cerebro, él tiene su capacidad de recuerdo, de captar y todo, medio, no puede, ya no se entiende bien cuando habla, hay que ponerle atención, pero bueno, pero eso es parte del sistema musculoesquelético.
que tiene alteradas, para levantarse sufre, bueno, le falta equilibrio. Entonces comienzan más bien con el músculo esquelético, que es lo que afecta, es el sistema o aparato musculoesquelético, y afectado afecta la totalidad, porque ya está bien limitado, mi padre. Y ahí comienza con otra serie de cuestiones, pero en fin. ¿Alguien se atreve a definir el envejecimiento como un proceso deleterio, progresivo, intrínseco y universal que acontece con el tiempo en todo ser vivo? Y sí, qué bueno que le pone que acontece con el tiempo, porque sería como que se presentara en gente joven. Y esa es una expresión de cómo se llevó la persona, por un lado, la herencia genética que traiga, y cómo se relacionó con el medio ambiente. Por ejemplo, genética, pues no sabemos. Podemos apreciarlo, porque a veces vemos papá gordito, mamá gordita, hijos gorditos. Híjole, ya tienen problemas para adaptarse al medio ambiente. Vemos flaquitos, papá flaquito, mamá flaquita y los demás flaquitos. Alguna alteración metabólica, no sé, desconozco. Pero la relación con el medio ambiente, por ejemplo, en Pachuca, en la época de las minas, todos los mineros obviamente no tenían un equipo adecuado. No sé si ustedes conozcan, hayan ido, hayan visitado, pero andaban estas personas con vestido, o sea, camisola y pantalón de manta, con guaraches y con sombrero de palma. Que al sombrero dicen que le ponían chapopote para que endureciera a manera de casco. Pero el respirar todo ese mineral, todo ese polvo, les afectaba a los pulmones. Entonces necesariamente la relación de esa persona con el medio ambiente era condicionar una enfermedad, híjole, a mediano y corto plazo. Y se los llevaba. Es por un lado. Por otro, por ejemplo, los soldadores, los que soldan metal, los ojos, aunque usen mascarita, ¿cómo se llama? Careta, también se afectan. Y así podemos encontrar varias actividades. Por ejemplo, las señoras que actualmente tienen entre 70 y 80 años tienen problemas pulmonares como si hubieran fumado. Y uno les preguntaba antes, con menos conocimiento médico, uno le decía, oiga, ¿usted tiene problemas de haber fumado? No, yo nunca fumé, doctor. Pues que sí fumó, que no fumé, que sí fumó. No, lo que pasa es que a ella les tocó de jóvenes guisar con carbón o con leña. Entonces estaban aspirando todo ese humo como si hubiera estado fumando. Y a la postre, al paso del tiempo, se manifiesta la enfermedad pulmonar. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, las maestras o maestros que utilizaron el gis, pues también estaban respirando polvo. Aparte de estar tanto tiempo parados, tenían alteraciones circulatorias en las piernas. Y así podemos ir viendo de cada persona. Las cocineras, yo casi nunca llegué a ver una cocinera que esté metida en la cocina, en las cacerolas y todo, que no fuera obesa. Y es que pues están probando de todo lo que preparan. Y a lo mejor luego les gusta, se echan un taquito y luego comen. Y así todos los días. Entonces la convivencia con ese medio ambiente no es el adecuado. Pero no lo pensamos porque nosotros tenemos un programa de vida. ¿A qué se refiere deleterio? Porque hay pérdidas en la función fisiológica. Ya las mencionamos. Progresivo, pues va avanzando necesariamente. Intrínseco, porque pues es envejecimiento personal. Es lo bueno que el envejecimiento no se contagia. Y es universal, porque las pérdidas se producen en todos los miembros de una especie cuando llega la ocasión. Todo el mundo envejece. O envejecemos. Ahora, cada persona envejece de manera distinta. Y hay varios factores. Uno dice la herencia, ya lo platicamos.
Hay personas, hay casas, bueno, familias, donde dice, mi abuelito vivió 110 años, órale. Y su hermano vivió 106 años, órale. ¿Y tú cuántos vas a vivir? No, pues no sé. Pero entonces ya uno puede, ustedes como gerontólogos pueden indagar qué tipo de vida llevó la persona que vivió 110 años, qué tipo de vida vivió la persona que vivió 106 años. Hay personas que nunca han fumado, hay personas que no se acercan al humo de las hogueras, de las fogatas. Hay personas que no toman, o toman de vez en cuando, de manera terapéutica. En Estados Unidos se mencionaba que una cantidad de alcohol etílico terapéutica era 1 onza, que son 30 mililitros. En México se piensa del mezcal o se piensa del tequila, tomándose una copita diaria. Y eso ayuda a la circulación, ayuda a fortalecer la función del músculo cardíaco, ayuda a disolver el colesterol de manera leve. Entonces, eso sirve. Y si la misma persona lleva los mismos caminos que su antepasado, bueno, pues lo más seguro es que también viva 100 años o más. El sexo es obvio. En estas circunstancias la mujer envejece más rápido que el hombre porque llega a la menopausia. Al dejar de producir estrógenos, se acelera más el envejecimiento. Y eso se ve sobre todo en el sistema cardiovascular, que se pensaba, ya hay dudas, pero antes sí era más fundamentado este concepto, que las mujeres no se infartaban infartos al corazón antes de la menopausia, y los hombres ya. Los hombres a veces a los 40 años ya tenían su primer infarto, a los 50, y la mujer hasta los 50 y cachito años que dejan de arreglar, se comenzaban a infartar. Pero ahí la gran desgracia o la conclusión que se presentaba era que la mujer dejaba de arreglar y se incrementaba de manera esporádica el número de infartadas, que decían que se emparejaba con los hombres que ya venían infartados. Entonces ahí se decía, pierde la función pierde el estrógeno, no tiene la función del estrógeno, se arriesgan a infartos. Y entonces si no cambian su tipo de vida o su estilo de vida, como se menciona ahí, se arriesgan a tener complicaciones. Y el estilo de vida pues va a ser, si somos enojones, fumadores, sedentarios, obesos, bueno, entonces tenemos que cambiar todo eso. Y lo sabemos, pero no lo hacemos. Y esto es la pauta importante en la actualidad que da la diferencia, valga la repetición, del envejecimiento en personas de la misma edad. Las relaciones afectivas. El tener alguien, el ser querido o tener a quien querer. Y entonces considera que el envejecimiento es una especie de reacción en cadena en la que un cambio adverso provoca a otro. Entonces el pleito es comenzar a envejecer. También hay otro dicho que por ahí dicen, es que dio el viejazo. Y a veces dicen, se le murió la pareja y dio el viejazo. O se le casó el último hijo que tenía soltero, o la hija, y dio el viejazo. Híjole. Pero bueno, son realidades. Y totalmente el envejecimiento es una expresión del estilo de vida. Hay viejitos que se ven vivos, con vigor, con energía, con ganas de vivir. Y hay viejitos que se ven todo lo contrario. Entonces, y en eso es el estilo, la relación afectiva lo que influye. Y es ver cómo tenemos al mundo, cómo nos enfrentamos al mundo. Y a los demás, bueno, también. Pero el mundo, por ejemplo, les repito, el jubilado, si su vida era el trabajo, al dejar de trabajar ya no es nadie. En el trabajo se le decía Don Juan por aquí, Don Juan por allá, Don Juan necesitamos que nos aconseje. Don Juan se sentía importante, se sentía vivo. Se jubila y pasa a ser un objeto más en el rincón de su casa. Deja de ser Don Juan. Para hacer que la esposa diga, no sé qué haces aquí. Nada más estorbas. Y eso es lo que sucede porque si la esposa es la que dominaba en la casa ante la ausencia de irse a trabajar del marido,
La casa es de la mujer. La colocación de los muebles es de la mujer. Los horarios de hacer limpieza y demás son de la mujer. Y llega el hombre a querer cambiar la silla de lugar o el sillón de lugar, pues fíjate que no. Y sale reprendido por la pareja, por la mujer. O quiere tener alguna actividad y pues fíjate que no, aquí la cosa se hace de esta manera. Entonces se sienten peor. Y está demostrado y se vive actualmente que hay jubilados y también jubiladas que a los 3 meses es tanta de haberse jubilado, es tanta su depresión que mueren. Alguien dice mueren de tristeza. Y puede ser. Entonces, es la actitud frente al mundo. O sea, voy a cambiar de etapa de ser activo, trabajador activo, a ser, bueno, ya pasivo. ¿Qué más voy a hacer en mi calidad de vida? En mi estilo de vida. En mi meta de vida, perdón. ¿Cuánto más quiero vivir y de qué manera? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo quiero estar espiritualmente? Y frente a los demás, bueno, muchas veces hay encaje, bueno, así decía mi abuela, encaje de los hijos contra los padres, y más cuando reciben una pensión. Hay ocasiones en que el día de visita de los hijos o del hijo, de la hija, ante el padre, es cuando van a recibir la pensión. Pero bueno, eso ya es otra situación que tienen que ver los gerontólogos. Y entonces, todo esto es la expresión final de los patrones de respuesta afectiva. Los griegos decían, el ser humano está compuesto del cuerpo y del alma. Y ellos decían, el cuerpo es lo que ves, lo que te toca, lo que te golpea, lo que te acaricia. El alma es el corazón, donde están las emociones, los sentimientos. Y ellos decían que el corazón porque era una parte vital. Porque ellos veían el cerebro y no le veían función. Obviamente en su tecnología de hace siglos, pues que iban a ver. Y ellos por la forma que le veían al cerebro, decían que era un órgano que servía para enfriar la sangre. Era su concepto. Pero lo que sí están de acuerdo hasta en la actualidad es que estamos compuestos de cuerpo y de espíritu o de alma. Tan tan. Alguien va a decir, demuéstrame la existencia del alma, demuéstrame la existencia del ser, del espíritu. Entonces yo le digo, es el ser, la esencia que cada uno de nosotros tiene. Cuando alguien fallece y ya está en el ataúd, y después de que llegan los del velatorio y les dan su arregladita, tanatopraxis se llama, parece que están dormidos. Y más si son mujeres porque las maquillan y hasta las peinan y todo. Y parece que están dormidos. Pero les falta ese ser, les falta esa chispa. Yo me acuerdo que una vez en un velorio con una prima hace ya muchos años que murió al tener a su niña, yo la vi cuando llegó de primera instancia y pues se desangró. Entonces se veía pálida, se veía enferma, bueno, mal. Les digo, llegan los del velatorio y la arreglan. Y yo dije, esta se está haciendo, ya párate. Entonces, el ser humano tiene un algo que no es el tema, pero bueno, es lo que continúa en la vida, en la existencia. Alguien dice que es energía. Y los físicos dicen que la energía no se destruye, sino únicamente se transforma. Entonces nosotros nos vamos a transformar en algo. No vamos a destruirnos. Pero bueno, este es otro punto. Para cuando hablen con las gentes de la tercera edad y que digan, a lo mejor alguien es que digan, tengo miedo a morir. Y alguien quiere defender esa postura y dice, es que tengo miedo al dolor. No quiero sufrir. Y a lo mejor ni está sufriendo. Pero sentir que está llegando al extremo de la vida, eso produce un sentimiento.
Y hay que leer a Kubler-Ross, a Elizabeth Kubler-Ross, que ella mencionaba porque ya falleció, que el paso de la vida a la muerte es algo agradable, un paso muy especial, que vas de este mundo a otro, fantástico. Entonces, ahí les dejo de tarea, léanlos. Son varios libros los que ella tiene. Léanlos y convénzanse. Porque si alguien les va a preguntar algo, ustedes deben tener el conocimiento, estar convencidos de decir lo que van a decir. Porque si lo dicen sin estar convencidos, pues no van a convencer a nadie. Y al contrario, van a encontrar el rechazo de la gente. Y esto es lo que también comentaba, la vejez separa más del resto de los conciudadanos que otros atributos cronológicos o sociales. ¿Sí se entiende? El ser viejito nos relegan, nos hacen a un lado. Si ya los camiones en la actualidad, bueno, aquí en el DF, no sé yo en provincia, le ponen asiento exclusivo para viejitos. Bueno, embarazadas y no sé cuántas, pero ahí entra el viejito. Y a veces los que no estábamos viejitos nos daba cierta envidia. Porque si hay nada por estar viejito ya. Entonces lo rechazamos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Seguro Social, se repartían los periodos vacacionales por antigüedad. Y yo decía, ¿qué mérito tiene ser viejito para que le den preferencia para elegir los mejores periodos vacacionales? Y además ellos escogen los mejores, Semana Santa, julio y todos esos, y ya ni sus hijos les hacen caso para salir de vacaciones, pero ellos, me acuerdo que había un médico que se vanagloriaba de que es que yo puedo elegir los que yo quiera, pues ya vete. Y entonces los menospreciaba, bueno, no de despreciar, pero sí no aceptarlos bien. Y así muchas cosas que por ser viejito tiene preferencia. Me acuerdo una vez que en el banco había una colísima. Ya estábamos esperando una hora y llega una viejita y se cuela hasta adelante y la atiende luego y dices, bueno, o sea, no entiendo por qué. Es como esos carritos en los autoservicios de pila, no carritos sino silla de ruedas con pila. Si lo que necesita la persona es caminar, entonces le dan cosas limitantes. Mi madre, por ejemplo, que también tiene como 86, 88 años, ella cuando vamos de compras dice, yo me llevo el carrito, porque deja su bastón y se agarra del carrito y sirve que camino. Ándale pues. No sé si alguien se lo dijo o yo se lo dije, ya no me acuerdo. Pero entonces es una postura que debe de prevalecer. Yo te acepto no ponerlos a cargar cosas pesadas o hacer actividades que pongan en riesgo su integridad física, pero por lo menos lo mínimo que sí lo hagan, pero bueno. Ese es otro tema filosófico. Entonces todo esto suscita reacciones negativas y no resulta solo de una variable descriptiva de la condición personal del sujeto, como la apariencia física, el estado de salud del sexo, entre otros. Entonces es por el hecho de ser viejitos y tener atribuciones especiales. No, yo he alcanzado a oír que cuando es que mira, déjale pasar o déjale el asiento, déjale porque está viejita. Y he escuchado que alguien dice, ¿y para qué sale? Si está tan viejita, ¿para qué la sacan? Pero bueno, ya son posturas diferentes que los gerontólogos tienen que nivelar. Y más si es un gerontólogo político. El proceso de envejecimiento incluye la percepción por parte del mismo individuo, o sea, es obvio, yo me doy cuenta que soy viejito. Me acuerdo que unas primas decían, ese viejito rabo verde, porque dice, ya está viejito y todavía se siente muy galán. Yo dije, bueno, pues puede ser galán. Y eso no le quita lo viejito. Pero pues obviamente andaba atrás de las muchachitas. Como galán, como el que anunciaba las camisas Arrow, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Pero él estaba grandecillo y se veía bien, todavía seguía siendo de buen ver. Mauricio Garcés. Bueno, y los cambios que tiene la persona y la reacción subsiguiente a estos cambios. Y ahora les decía,
ser viejito no necesariamente es ser enfermo, pero si no es una enfermedad, muchas enfermedades vienen a acompañar la vejez, que es lo que se debe al mismo desgaste corporal. Y vuelvo a repetir y no me cansaré, lo principal son los cambios osteoarticulares o musculoarticulares o osteomusculares. Es el paso número 1 generalmente. Yo tenía una paciente que iba con su esposo, también ya de edad los dos, pensionados. Ella es la que mantenía con la pensión, porque él no alcanzó a pensionarse. Y tenía 70 y tantos años, falleció ya. Y me acuerdo que me comentaba, siempre se quejaba de que yo cuando era joven me podía poner zapatillas, cuando yo era joven podía subir y bajar escaleras, cuando yo era joven podía ir de un lugar a otro, cuando yo era joven no me cansaba, o sea, nunca aceptó sus 70 y tantos años. Y yo varias veces le invité a terapia para que acepte su realidad. Y no es para que se resigne, no, es para aceptar la etapa que me toca vivir, que estoy viviendo. Vívela plenamente en base a tus condiciones, a tus facultades y a tus posibilidades. Entonces se da cuenta que está viejita, pero no lo acepta. Y entonces yo siento que todos los que estamos viejitos nos damos cuenta que estamos viejitos, o que ya vamos para allá, o que ya estamos avanzando, o que ya pasamos el umbral. Y hay enfermedades que vienen por sí solas. Hay pacientes viejitos que se hacen hipertensos, tan. ¿Por qué? Pues por los cambios que hay en las arterias. Alguien va a decir por ahí que la edad de la persona es la aterosclerosis de sus arterias, que lo vamos a ver. Entonces, pues tenemos que adaptarnos a ello. Yo les platico, cuando yo estaba en la vocacional, hace ya un rato, me acuerdo que entraba a las 7, en vocacional los primeros años de medicina. Entraba a las 7, no llegaba el metro hasta donde yo iba, y y me acuerdo que en los camiones me subía corriendo, en el estribo. Un pie en el estribo, otro pie en la salpicadera, y me agarraba y ahí me iba. O cuando me tenía que bajar, pues iba bajando la velocidad del camión, pero yo echaba el brinco y corría y tan. Era la juventud. Ahora les digo, ahora si el camión no se para y no me puedo subir bien, no me subo. Y para bajar peor, para bajar o se para totalmente o no me bajo. Porque todo cambia. Y entonces, sí, a veces me acuerdo con nostalgia de eso que hacía y otras cosas que hacía. Pero bueno, ya las viví plenamente. El pleito está en que muchas veces vivimos sin saber que eso no va a volver a repetirse. Y que el tiempo nos va a hacer cambiar. Y que vamos a cambiar hacia límites funcionales. Y eso es lo que a veces no lo entendemos. Y yo no sé, pero pues más que gerontólogos, habría que formar adultólogos o jovenólogos que vayan enseñando a la gente antes que se presente el cambio, a qué hacer para tener un cambio aceptable más adelante. Cuando ya estamos gerontólogos, bueno, gerontolizados, pues ya, o sea, así nos enseñan para aportarnos de otra manera, tener otra actividad, verle interés a la vida, lo que nos queda de vida, pero no es la solución. Aquí sí me gustaría a mí llamarle algo así como un aspecto preventivo de la función del ser humano, no de los cambios que se presentan de las enfermedades, sino del ser humano como tal. Entonces se habla al desgaste corporal, a la disminución de la eficiencia del sistema inmune, al decaimiento del sistema endocrino, al desgaste funcional de articulaciones, etc. Vamos a ver la teoría del envejecimiento en donde interviene el sistema inmune, que teóricamente tiene cierto veracidad. Del sistema endocrino igual, y ese pues más, el endocrino ahí entra el estrógeno, los estrógenos en la mujer, y entonces hay una caída a cero o casi cero, y entonces comienza el envejecimiento. En el hombre dicen que también cuando las gónadas
dejan de producir testosterona, híjole, es cuando comenzamos a envejecer más. Que de hecho aquí no lo traigo, pero hay unos estudios donde X personajes, uno se implantó testículos de mono y dice que sí tuvo funciones adecuadas, se sintió con más vigor, se sintió, vamos a decir, rejuveneció. De mono y de otro animal, no me acuerdo si de perro o de qué, pero obviamente eso fue transitorio. Entonces, no sé por qué no lo han seguido. Bueno, yo pienso que sí lo han estudiado, habría que buscar. A lo mejor es como la insulina. La insulina, ya ven que solo existe para aplicárselo subcutáneo, o sea, con jeringa. Y se ha buscado de manera oral. Pero lo que sucede es que si se toma de manera oral, al llegar al estómago, el ácido gástrico, que es ácido clorhídrico principalmente, la destruye. Entonces no sirve. Y se han buscado las bombas de insulina, que van, no sé bien el mecanismo, pero están conectadas al cuerpo, y cuando hay incremento de glucosa, avienta un disparo de insulina y entonces tiende a nivelarla. Pero no eran tan confiables porque a veces mandaban más disparos o mayor cantidad de la que se necesitaba, y la gente caía en baja de glucosa, que se llama hipoglicemia. Entonces no tenía buena respuesta, no era una función adecuada. Entonces si acá buscan que haya hormonas tomadas, bueno, estrógenos sí hay, va a cambiar la función y la actitud de la persona, cuidándose de otras posibles complicaciones. Y aquí dice, es esencial definir qué es un envejecimiento normal, pero para esto hemos de ubicarnos en nuestro actual contexto social, porque la normalidad está dada por lo común, o sea, por lo que más hay. Y lo común es lo que sucede a la mayoría de las personas, o bien lo que la mayoría crea, lo cual depende del entorno. Entonces aquí, por ejemplo, los sábados, viernes y domingos, en parques, en kioscos, bueno, es parque, se baila danzón. ¿Y quiénes son los que acuden? Los de la tercera edad para arriba. Entonces ya se consideran viejitos. Hay una película que se llama de Narayama, ay, se me olvidó la primera palabra. Bueno, luego se las consigo. Y ahí trata de que llegando a determinada edad, es una población tipo aldea en el oriente, donde batallan mucho para sobrevivir, para tener una casa, tener alimentos sobre todo, que inclusive ahí se ve que nace un niño en una familia que ya tenía varios, y ese niño recién nacido van y lo tiran al río, para según eso conservar la población, la que pueden mantener, la que pueden darle de comer. Y los viejitos llegan a determinada edad, ahí se ve de 2 mujeres, y el hijo mayor es el responsable de llevarse cargando a la mamá, a la viejita, a la montaña y abandonarla ahí a su suerte, a que muera. Y salen dos posturas, una mujer que no quería morir y que va gritando y se va defendiendo, y el hijo casi la tiene que amarrar para llevársela porque es la ley del lugar, de la sociedad donde ellos están viviendo, y la deposita ya y a que muera. Y hay otra que está resignada, bueno, lo acepta y va tranquila, va confiada. Es se me olvida la primera palabra de Narayama. A ver si la traigo un día para que veamos una parte nada más. Bueno, y es el comentario que les iba a hacer. La sociedad marca la normalidad. Cuando la presión arterial, en aquellas épocas, cuando se inventó el esfigmomanómetro y se tomaba la presión arterial, decían cuál es lo normal. Entonces hubo un estudio multicéntrico importante en una población de California, que se me fue el nombre, donde reunieron a personas de la misma edad o muy próximas a la edad, en un rango de edad adecuado, y
sin ningún padecimiento. Se les tomó la presión y, por decirlo, todos tenían 120/80. Oscilaba esos rangos de presión. Entonces dijeron, la presión normal es de 120/80. El que está por arriba está normal, el que está por abajo está normal. Y es el rango que encontraron. De la glucosa igual. De hecho, antes se pensaba con la presión arterial que los viejitos necesitaban a fuerzas tener la presión alta. Porque como existía o existe el endurecimiento de las arterias, decían que necesitaban más presión para poder hacer circular la sangre. Hicieron estudios y se dieron cuenta que no. Que la persona ya de la tercera edad o más avanzada requiere una presión normal. O muy pegada a lo normal, un poquito elevada, pero muy poco. Y entonces socialmente decidimos qué es lo normal y qué es lo anormal. Y se habla de un envejecimiento normal que constituye la vejez saludable, carente de enfermedad. Actualmente se considera que una vejez saludable es la vejez dinámica, donde la persona está activa, haciendo en base o actuando en base a su capacidad cronológica. Aquí se prohíbe, bueno, moralmente, que la persona tenga que ir a una esquina de la casa, a un silloncito, para que no le vaya a pasar algo. No, déjenla hacer, déjenla actuar. Obviamente no la van a poner a subir y bajar escaleras, a tender ropa, a cargar cubetas con ropa mojada, cosas así. Algo puede hacer, algo debe de hacer y estar activo. Y aquí mencionan que la salud y la enfermedad quedan cualificadas por la circunstancia histórica, geográfica, cultural y social. Es obvio. No es lo mismo un viejito de América que un viejito europeo, que un viejito africano, que un viejito asiático. Y ahí interviene la cultura y la sociedad. Y la historia también. Y aquí siempre existen las personas que piensan, analizan, critican, fundamentan y dicen, desde el punto de vista físico, resulta difícil definir lo que es normal, ya que para algunas personas algo puede constituir una enfermedad y para otras no. Por ejemplo, cataratas en los ojos. Es parte evolutiva del ser viejito. La opacidad del cristalino que impide que la persona vea. Alguien va a decir, está enfermo de catarata. Y alguien va a decir, no, simplemente es un cambio evolutivo propio de su edad. Que basta con cambiarlas y tan. No le afecten más. Pero hay que cambiarlas. Igual las rodillas. Las tienen desgastadas, le ponemos una prótesis y va a continuar. Y así, sucesivamente. Pero entonces existe esa disconformidad de ver, ¿es vejez o es enfermedad? Yo digo que son las dos. Y hay personas que siguen llevando su vida con total normalidad, como lo hacían cuando los llamaban jóvenes. O sea, esos viejitos que les digo, que están llenos de vida y hasta inquietan. ¿Y por qué no? Hasta son admirados y uno los ve y dice, ah, caray, esa persona lo que menos quiere es morirse, yo creo. Porque tiene una vitalidad tremenda. Y es lo que les decía. Aquí no lo aclaro, pero se los digo. Se considera anciano a una persona mayor de 60 años en el tercer mundo. En el primer mundo los 65. Entonces, híjole, ya estamos llegando muchos a más de 60 años, ya somos ancianos. Qué barbaridad. Pero bueno, es parte de la vida. Y esto requiere que la persona, es decir, el paciente, tenga aprendizaje, aprenda otras cosas, para adaptarse a esa nueva etapa, a ese nuevo proceso de vida. Yo me acuerdo que había una paciente que decía, es que yo me aburro en la casa, no tengo que hacer. Yo digo, pues váyase la mandé esa vez a un centro social de una delegación. Y ya luego regresó contenta y dice, no, es que tenemos actividades. Dice, y a mí lo que me gusta es el cachibol. Dice, soy bien buena para eso. Y yo dije, en aquel entonces dije, ¿cachibol? ¿Qué será? Y le dije, no se vaya a lastimar, no se vaya a caer. No, ¿cómo cree? Entonces es semejante al voleibol, pero más tranquilo. Y es de cachar la pelota, no de volearla. Y
Y X actividades que a lo mejor antes no hacíamos. Hay gente que se dedica a pintar, va a pintar, otra va a hacer manualidades, etcétera, que inicialmente en nuestra época de productividad o de actividad laboral no lo realizábamos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Híjole, eso es lo que sucede, no tenemos tiempo. Y obviamente el anciano no va a aprender igual que un joven. Y no por eso lo vamos a hacer a un lado. Y esto lo vemos ahorita, por ejemplo, con las computadoras. Hay niños, tengo un nieto tiene 2 años y medio y es bien ducho con el iPad. Y yo dije, bueno, 2 años y medio. Dije, al ratito va a comenzar con la computadora. Y cuando llegue a la edad que tiene mi hijo ahorita, que tiene 19 años, pues va a ser bien ducho en la materia. Y yo para, por ejemplo, hacer esta presentación, grabarla y mandarla, me costó mucho trabajo. Me costó varias horas de asesoramiento de una persona que es más capaz que yo, claro que tiene mucho menos edad. Y entonces, pero no significa que no podamos aprender. A lo mejor con ciertos errores, pero podemos hacerlo. Y eso sí, no hay que dejarlos a un lado. No hay que dejarlos a un lado nunca, jamás. Y esto está más explícito en la rehabilitación, cuando la persona necesita volver a utilizar sus miembros pélvicos o torácicos o alguna parte del cuerpo, tiene que volver a aprender a moverlos, a lo mejor de una manera diferente para soportar el peso, no sé, pero hay que hacerlo y no hay que hacerlo sonado. Y eso les va a tocar a ustedes, gerontólogos con los geriatras. Y sí, la capacidad cognitiva va decayendo. Comento que hay atrofia cerebral, el cerebro se va haciendo más pequeño, se van perdiendo funciones, se van perdiendo actividades, se van perdiendo capacidades. Entonces, pues hay que tolerarlos. Como gerontólogos tienen que saber qué capacidades se van perdiendo, para saber incidir en ellas. Una puede ser de manera preventiva para que se tarde más esa pérdida, pues principalmente porque evitarla no se puede, pero ok que se retrase. Es como les digo, no es lo mismo que a uno le dé un infarto a los 50 años de edad que a los 90, que también es delicado y peligroso y detestable, pero no sé si se entiende la diferencia. Entonces, esas son las situaciones. Y es una pérdida normal por el hecho de ser grande, bueno, de edad, y ni hablar. Y aquí interviene otra materia, que es la psicología del envejecimiento. Hay una materia por ahí que también hay que darla y es bien interesante, bien padre. A mí me gusta otorgar esas clases, darlo, porque pues yo veo mi postura médica y el psicólogo es otra postura. Y entonces yo dar la clase, yo mismo me debo de convencer qué es lo que le debo de enseñar a los alumnos para que sigan adelante, para convencerlos o para que tomen su conocimiento. Uno plantea la presentación y el alumno decide, yo me quedo con esto, o me sirvió todo o no me sirvió nada, puede ser. Y se inician las teorías del envejecimiento, que son varias. La primera de ellas, bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Sí, ya yo iba a entrar de lleno, pero no. Vamos a hacer historia. Desde la antigüedad se quiere explicar por qué se envejece y por qué se muere. Porque los griegos pensaban en una vida eterna, en un paraíso, en el jardín de los... no me acuerdo cómo se llamaban. Y entonces él pensaba en todo eso, en vivir eternamente. Ahí les dejo de tarea porque no les he dejado de tarea a ustedes. 1. ¿Es necesario morir o no? Yo quiero que me lo entreguen por escrito. Obviamente va a ser, bueno, si no nos podemos ver la semana entrante de manera física, va a ser mandármelo por email. Ahí lo tengo al final. Bueno, hasta lo voy a adelantar para que lo vean.
a mano y lo que ustedes piensen. Yo necesito que pensemos, analicemos, reflexionemos, fundamentemos y lo podamos redactar, escribir lo que quiero dar a conocer de mi pensamiento. Eso es importante. ¿Y por qué es este ejercicio? Porque muchas veces explicaciones que le tenemos que dar a las personas de la tercera edad deben estar bien cimentadas en todas las personas, hacia todas las personas, pero más hacia las de la tercera edad. Conectarnos bien el cerebro, analizar, reflexionar y luego escribir. Es manera de decirlo, pero pues también me lo van a estar diciendo, lo escriben. Y para ir ejercitando esa parte, porque muchas veces podemos decir un algo que les dañamos más emocionalmente que si no lo hubiéramos hecho, o que si no se lo hubiéramos dicho. Entonces eso es bien importante. Toda la tarea queda. Es el tema: ¿es necesario morir, sí o no? ¿Pero por qué? O sea, de su ronco pecho, 1 página, 2 páginas, no más, a mano. Y entonces, al investigar para qué envejecemos o por qué y por qué morimos, se busca algo. Y generalmente pues a nivel biológico, porque dicen antes tenía una musculatura tremenda, como salen ahorita fotografías, ¿no? Del antes y después de los grandes atletas. Entonces, bueno, el tiempo no perdona. Y antes era de admiración el cuerpo o la figura muscular. Y ya después dice, bueno, pues ya, se acabó. Y así lo decimos, se acabó. Como que si fuera un aparato, una cosa que tiene tal duración y ya se acabó. Entonces la declinación ya analizamos. En el siglo II, Galeno hizo una síntesis general de la medicina antigua que consideraba la vejez como intermediaria entre la enfermedad y la salud. Él no decía que era enfermedad la vejez es vejez, pero está en medio de la salud y la enfermedad. Eso se me hizo muy interesante de parte de Galeno. Y no es un estado patológico, pero las funciones están disminuidas. Entonces me es interesante que la vejez es un paso intermedio entre la enfermedad y la salud. Si estás salud, envejeces y te diriges a la enfermedad, porque eso te conduce a la muerte. Un corazón insuficiente para la cantidad de sangre que debe de bombear, que se presenta cuando es un corazón ya cansado, pues está enfermo, o se puede catalogar como enfermo, porque hay parámetros que dicen la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo para no ser insuficiente tiene que ser mayor del 60%. Y si la persona, hay personas, me tocó ver ya gente grandes que tenían 40%, 30%, son las personas que hasta sonarse les fatigaba. Y ahí el gran pleito está en que el medicamento ya no les hace. Y lo que serviría en dado caso sería un trasplante de corazón, pero ya una persona de la tercera edad queda fuera del protocolo, porque un trasplante de corazón se favorece a las gentes jóvenes que puedan durar X tiempo con el corazón. Y ni hablar, eso lo marca la sociedad médica. En el siglo XI, Avicena, quien fue discípulo de Galeno, hizo interesantes observaciones sobre las enfermedades crónicas y los trastornos mentales en los viejos. O sea, le puso más atención. Entonces él decía, esta es una persona joven, no tiene tal padecimiento, esta persona de tanta edad sí lo tiene más edad, tiene más el padecimiento. Y mentalmente igual, van cambiando. Salerno se dedicó a confeccionar regímenes de salud y longevidad, con lo que aumentaba la esperanza de vida y por lo tanto el número de ancianos. Entonces en Salerno, es Europa, Italia. Ahí le echaron ganas con las gentes grandes y prolongaron su esperanza de vida. También bueno, se lo pueden consultar en cualquier lado, ni hablar. Debería ser presencial para preguntarles cuál es la diferencia o definición o concepto entre esperanza de vida y calidad de vida
en gente anciana. Pero bueno, consúltenlo y me lo mandan igual por vía correo. En el siglo XIII, Bacon consideraba la vejez como una enfermedad. Escribió una higiene de la vejez en donde daba un gran lugar a la alquimia. Sí saben que la alquimia, la química, es la que precedió a la química. Química, pues vamos a decir a los medicamentos, a la farmacopea. Y él fue el que tuvo la idea de corregir la visión con cristales de aumento. ¿Cómo le hizo? No sé. Hay que buscarlo, hay que leerlo. Donde se dio cuenta que, para empezar, ¿qué tipo de cristal? Había un filósofo, Spinoza. En la antigüedad, a lo mejor de ahí lo conoció, pero era siglo XIII. Spinoza fue más adelante, creo. Fue como del siglo XVI. Y Spinoza se dedicaba a pulir lentes, que de hecho él hizo su telescopio. Pulió X cantidad de lentes, los colocó en un tubo y comenzó a ver el universo, el cosmos, las estrellas. Spinoza, filósofo español que terminó romano, o griego también. Pues luego andaban de ciudad en ciudad. Y entonces, ok, a este se le ocurre poner lentes. Órale. Bueno, cristales. En el libro de Azteca de Gary Jennings, ahí relatan que la persona que se trata de que los españoles, por mandato del virrey o del papa, no sé de quién, comienzan a cuestionar, a preguntarle a un indígena, a un autóctono, a un mexica, sus experiencias de vida. Y entonces a la persona que mandan llamar o que toman o que obligan a que les relate, él comienza a platicar muchas cosas. Está interesante. A mí se me hizo interesante el libro. Dicen que un psiquiatra comentó de ese libro que era un texto sexoso de mala calidad. O sea, sí tiene componentes de ese tipo, pero yo viendo más allá, viendo la historia, da conocimiento. Y yo vuelvo a repetir lo que muchas veces hemos escuchado. Da cierta vergüenza que un extranjero sepa más de nuestra historia que nosotros mismos. Pero bueno, ese es otro tema a filosofar. Y entonces menciona que él no veía bien. Y tenía muchos problemas. Yo lo entiendo, yo uso lentes y bastante aumento. Si no los tengo, no podría conducirme en las noches, manejar menos. Y él, por alguna razón, encontró un cristal y se lo colocó en un ojo, bueno, viendo a través y veía bien, o veía más claro. Y entonces yo dije, caray, ahí pudieron haber comenzado a hacer cristales con aumento. Pero bueno, son las situaciones que se pueden indicar a las personas de la tercera edad para compensar algunas deficiencias y tengan buena calidad de vida. Paracelso en el siglo XVI señala que el hombre es un compuesto químico y la vejez resulta de una autointoxicación. Vamos a ver que ese es del siglo XVI. 1500 y tantos antes de la conquista o en la conquista. Ellos ya pensaban en un compuesto químico y que la vejez resulta de una autointoxicación. Actualmente se habla de los radicales libres que oxidan. Entonces tenía cierta idea. Otro discípulo de Galeno más adelante, siglo XVIII, considera la vejez como una enfermedad incurable y describe algunos de los cambios anatómicos que tienen lugar en esta etapa. Y posteriormente el racionalismo y el mecanicismo conducen a la creación de una nueva escuela que es la iatrofísica, que donde se considera que el cuerpo es una máquina. Es un conjunto de cilindros, de usos y de ruedas, y se retoman las ideas mecanicistas sobre la vejez, que dicen que el organismo se degrada como se gasta una máquina cuando ha funcionado por mucho tiempo. Ahí nada más les faltó poner y no hay refacciones. Son las ideas que han prevalecido a través de la historia. Y hasta el siglo XIX fue una teoría muy defendida.
Entonces, bueno, son los... Hay todavía... Fischer, no el ajedrecista, alguien que existió, se separó de Galeno y describió cómo involucionan los órganos de manera total, sistémica. Y en el siglo XIX, ya más para acá, la medicina inicia o avanza al estudio o el descubrimiento o la atención que se le puso a la fisiología. La fisiología es el funcionamiento. Y aparte, las ciencias experimentales. Y se conoció más acerca de la vejez. Y entonces la geriatría comenzó a existir, aunque no como hoy en día. Y esto fue creado por los hospicios en Francia. Hospicios eran como casas de salud. Vamos a decir que fueron los que antecedieron a los asilos. Todos tenían puros viejitos, se reunían los ancianos y veían los cambios. Y es gente que le gusta pensar, meditar, experimentar, analizar, escribir. Y entonces fueron catalogando los cambios. Los hechos clínicos menciona en base a su comportamiento y a su actividad física de cada persona. Y ahí comenzó. Aquí dice geriatría, porque eran enfermedades. Pero ya después apareció por ahí, va a salir el nombre de un fulano que menciona que inicia o es el padre de la gerontología. Y entonces la medicina preventiva se convirtió en terapéutica. Siempre hacen falta una terapia, porque si dejaban evolucionar a la historia natural de la enfermedad, el paciente fallecía. Interviniendo terapéuticamente dura más, aumenta la calidad de vida y la longevidad. Aquí más bien, bueno, puede ser la calidad de vida y en lugar de longevidad ponemos esperanza de vida, que es la definición que les dejo que me manden. Y entonces ya se preocupan por el anciano, porque había más población de ancianos. Y entonces los tomaron en cuenta. El hombre tiene la edad, este es Casares el que decía en el siglo XX, el hombre tiene la edad de sus arterias, señalando a la ateroesclerosis como factor determinante del envejecimiento. Y ahí va a depender de la calidad de vida de la persona y su relación con el medio externo. Por ejemplo, se ilustra mucho con las autoridades eclesiásticas de la iglesia, obispos, arzobispos, no sé si el mismo papa, obesos, sedentarios, dragones, consumidores de vino. Entonces todo eso hace que incremente la ateroesclerosis. Bueno, aquí la pregunta es, ¿saben qué es ateroesclerosis? La ateroesclerosis viene de atero, arteria, esclerosis, grasa. Entonces es la grasa que se va pegando en la pared interna de las arterias y va disminuyendo su espacio para que circule la sangre y les va endureciendo, y también hace que pierdan su capacidad de elasticidad, de ampliarse para que pase más sangre. Y puede llegar el momento en que es tanta la grasa en las arterias que la llegan a tapar, y al taparla sobreviene un infarto, que si es en el corazón es un infarto al miocardio, y si viene al cerebro es una embolia o una enfermedad arterial X, pero es una embolia en conocimiento popular. Y entonces eso causa mayor daño o la muerte. Y entonces él decía, el hombre tiene la edad de sus arterias, pero bueno, ¿quién va? ¿Dónde va? Bueno, ya hay aparatos donde se puede ver si hay depósitos o no de colesterol en las arterias. Eso ya existe, y uno de ellos es el Doppler. Entonces ya se puede hacer. Entonces pensó a principios del siglo XX, y ahorita a principios del siglo XXI se puede realizar. No sé si de manera rutinaria, pero se puede realizar. Y también se habla, tomando en consideración las grasas, que el envejecimiento proviene de una alteración, en este caso disminución del metabolismo. Y este es Nasher. Se le considera como el padre de la geriatría, que conjuntamente con la gerontología se permitió el estudio de la vejez.
Entonces hay gentes que tienen, vamos a llamarle vocación de estudio de algún tipo de tema. Y así como hay gentes que se dedican a la pediatría de lleno, hay gente que a las mujeres, la gineco-obstetricia, hay gentes que se dedican a la vejez, a la gente viejita, por alguna situación de historia de vida. Y entonces la gerontología es el proceso del envejecimiento, tan. Y cuando hay enfermedad agregada es geriatría. Y se ha desarrollado en el plano biológico, el psicológico y el social, porque ¿qué es la salud? Quiero que me busquen la definición de la OMS de salud y me la manden también por escrito. Y es una interacción en todos esos aspectos. Y esta ya las vamos a dejar para después. No aparece mi correo, porque viene hasta el final. Mi correo es jasolanoponce@hotmail.com. Y ahí me mandan todo lo que quieran, preguntas, comentarios, las tareas, es correo. La situación es que le pongan su nombre, grupo, sede y horario, día y horario. Y el tema, obviamente, el tema para saberlo. ¿Sí, Pi? Entonces, si la naturaleza nos lo concede, nos volveremos a comunicar, ya sea en manera personal, que es más interesante, o si no por este medio. Sale, nos vemos algún día.